Buenos días y bienvenidos a esta presentación. Hoy vamos a conversar sobre aplicaciones móviles terrestres Rigel en minería. Mi nombre es Claudio Abello, soy el encargado de negocios para el mercado latino en Rigel. Vamos a esperar unos segundos para darle oportunidad a más gente que se integre. Unos segundos y comenzamos. El día de hoy vamos a hacer una presentación compartida junto a Geocom de Chile con el señor David Santos Carvalho, colega y amigo, quien nos va a presentar algunas experiencias obtenidas en Chile en el campo de la minería con el uso de nuestra tecnología de Rigel. Agradecemos desde ya por disponer de su tiempo a todos ustedes para atender de esta presentación. Así que tenemos harto material que mostrar. Vamos a comenzar. La agenda que nos convoca hoy día, antes de comenzar, que es un habitual que tengo yo, donde explico algunos temas de contingencia, algo breve, solo para refrescar memoria respecto de la tecnología de LIDAR. Luego hablaré del portafolio de equipos MLS. Más tarde, David Carvalho va a tomar la palabra y nos va a mostrar funcionamiento de sistemas LIDAR, alcances del mismo sistema, desarrollo de diversas aplicaciones y concluimos con una ronda de preguntas que desde ya pueden empezar a escribir en el chat que está disponible ahí en sus pantallas. Entonces, antes de comenzar, me han llamado mucho y me han preguntado demasiado sobre nuevas tecnologías que están siendo publicitadas actualmente. Hay una variedad bastante alta de equipos y distintos receptores LIDAR en el mercado, así que me tomo la libertad de tomarme unos minutos para refrescar la memoria sobre esto que tiene que ver con las dos metodologías existentes actuales en la industria LIDAR para determinar la nube de puntos, ¿verdad? Que es el objetivo final de una medición LIDAR. Existen dos. La primera es la que llamamos fase, y la segunda es la que llamamos wavelength o tiempo de vuelo. Una breve descripción. Fase es una fuente continua de láser, la cual se dispara hacia un objeto, esta rebota y al volver esta señal se produce una diferencia de fase entre ida y regreso, digamos, en términos simples. Es esta diferencia de fase la que permite calcular la distancia entre el emisor de la fuente láser, ¿verdad?, y el objeto. Digamos que es una forma indirecta de calcular distancia, y lo otro que debemos recalcar es que fase es una señal análoga. Por lo tanto, cuando estén mirando, ¿verdad?, en el mercado distintos tipos de equipo, una de las primeras preguntas que deben formular es ¿qué tipo de LIDAR es? ¿Es un equipo LIDAR fase o es un equipo LIDAR wavelength o tiempo de vuelo? Con esta metodología, que es la que ocupamos nosotros, hay una gran diferencia porque aquí son pulsos individuales y la diferencia es que nosotros medimos el tiempo desde que ese pulso individual sale disparado a velocidad luz, obviamente, choca con el objeto, rebota y vuelve a la fuente. Cronometramos ese tiempo y calculamos la distancia de cada pulso individualmente. Esta es la metodología que ocupamos nosotros y esto es lo que se llama tiempo de vuelo. Ahora, con tiempo de vuelo, la nube de puntos puede tener atributos, es decir, ya no hablamos solamente de un X y Z y marca de tiempo, sino que la nube o la información recopilada propiamente contiene muchísima más información. Tenemos el multitarget, primeramente, que tiene que ver con esta función de penetración, entre comillas, de vegetación o de detección de objetos muy, muy finos. La amplitud, que tiene que ver con las distancias desde el emisor hacia el objeto. La refractancia, que es tiene relación con la cantidad de energía que viene de vuelta por cada pulso. De esta forma podemos determinar, por ejemplo, zonas secas, zonas con humedad, podemos determinar objetos muy, muy finos, ¿verdad? Y si lo conjugamos eso con la desviación de la forma del pulso, que es una función única de Rigel, en donde cada equipo
tiene una base de datos interna. Por lo tanto, cuando yo mido en terreno y el equipo determina que el rebote o el pulso de regreso no es muy claro, tiene alguna discrepancia, él lo ajusta tomando en cuenta que en Austria, ¿verdad?, usamos un campo de prueba donde medimos distintos objetos a distintas distancias. Él busca la llamemos el mejor rebote o la mejor información para ajustar este pulso que no llegó tan claro al equipo. De esta forma podemos eliminar lo que se llama el ruido producido por equipos, por material metálico muy concentrado, si estamos viendo una planta industrial, por ejemplo, o si estamos metidos entre vegetación, se producen algunos ruidos entre medio, entre rama y hoja, por ejemplo, ¿verdad? Esto lo podemos eliminar muy fácil. Un quinto atributo que es la colorización, el color real. Recordemos brevemente que el color real se obtiene en un equipo LIDAR solamente a través de un sensor RGB, una cámara de alta resolución, la cual nos va a aportar el color real a la nube de puntos. ¿Verdad? Dicho eso, quería hacer la aclaración para así tengan más ustedes herramientas al momento de analizar distintas opciones que hay en el mercado. Entremos, bueno, las ventajas, perdón, la medición de grandes distancias, de fase, de tiempo de vuelo sobre fase, la alta precisión, aquí hablamos de 3 ppm, es decir, por cada 1000 metros, esto es más o menos, ¿verdad? Por cada 1000 metros podemos ingresar o se ingresa un error aproximado de 3 milímetros, los atributos de la nube de puntos que les comentaba, y lo más importante, que un equipo tiempo de vuelo es un equipo multipropósito, puede ser ocupado tanto en ingeniería, arquitectura, minería, caminos, etcétera, forestales, etcétera, etcétera. Bueno, dicho eso, vamos pues al portafolio para que así le damos paso a David y que él nos presente el tema de hoy día. El primer equipo a presentar es el BMY2, es un equipo de 2 cabezales con una tasa de repetición de 400 kHz, es decir, 400.000 líneas, disparos por segundo, con 200 líneas de escaneo por segundo y un alcance, esto es muy importante, de 280 metros. Este tiene una capacidad de multitarget de hasta 5 multitarget, ¿verdad? Todos los sistemas LIDAR MLS móvil de Rigel son clase 1, por lo tanto son totalmente inofensivos a la vista humana, se pueden usar día o noche, el láser no es visible y como les decía, clase 1 significa que es totalmente inofensivo. El campo de visión es 360 grados. Un segundo equipo es el BMQ1HA. Aquí aumentamos la tasa de repetición a 1 MHz, es decir, 1 millón de pulsos por segundo con 250 líneas de escaneo y un alcance, si recuerdan el anterior era de 250, este llega a los 420 metros. También clase 1, capacidad de multitarget de hasta 15 objetivos. El top de la línea BMX2HA, este es un equipo que tiene 2 MHz, es decir, 2 millones de pulsos por segundo, son 2 cabezales LIDAR instalados en un solo equipo, son 500 líneas de escaneo por segundo con el mismo alcance anterior, 420 metros, misma capacidad de visión de 360 grados, pero aquí ya puedo incorporar hasta 9 cámaras, en los anteriores era solo hasta 4, aquí puedo incorporar 9 cámaras, incluyendo una Ladybug 360. El último equipo que voy a comentarles y es el que David va a ocupar en su presentación es un kit. Este kit se llama BMZ y se ocupa en conjunto con la serie BZI, hablamos del BZ400i y el BZ2000i. Es un kit de integración que tiene la gracia de poder transformar un equipo que es estático, como sería el BZ400 o el 2000i, en un equipo dinámico. Por lo tanto, el cliente tiene la posibilidad de trabajar en algún momento del día en estático y utilizando este kit llamado BMZ, que está montado sobre el techo del vehículo, poder disponer de él y trabajar en dinámico. Es decir, transforma un estático en dinámico, digamos. Las modalidades de trabajo son horizontal o vertical, si quisiera estar midiendo, por ejemplo, el pavimento, hacer un estudio en análisis de la ruta, lo pondría de manera horizontal, y si quisiera ver el entorno,
minería, forestales, ingeniería, probablemente vertical va a ser la mejor aplicación o el mejor setup para el equipo. Las formas de trabajo de este equipo también son características y son tres. La primera es la que llamamos modo radar, en donde el equipo está girando 360 grados mientras el vehículo se desplaza, ¿verdad? Y está recorriendo el terreno a estudiar. La segunda se llama modo 2D o línea, donde el equipo está fijo hacia un lado del vehículo, ¿verdad? Mientras este se desplaza y solo va a escanear ese lado en particular, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un estudio muy detallado de algún talud minero o alguna obra, etcétera, solamente apuntamos el equipo hacia ese lugar y lo dejamos en modo 2D. Y la última, obviamente, va a ser el modo estático, que es el más preciso, en donde tomo la medición 360, espero que el equipo me dé la señal, me desplazo 20-25 metros al siguiente punto y mido nuevamente en modo estático. Recordar que el equipo tarda en girar los 360 aproximadamente entre 45 y 50 segundos, así que el rendimiento es bastante bueno, incluso si lo ocupamos en modo estático. Bueno, con eso termino mi parte de la presentación porque considero más importante lo que viene ahora, que es la presentación de mi amigo David Santos Carvalho. Él es un ingeniero geomensor de la Universidad de Santiago de Chile, un colega. Es gerente de producto Rigel en la empresa Geocom, que son nuestros distribuidores en Chile. Tiene más de 10 años de experiencia en LIDAR. Aquí está su correo y voy a pasarle la presentación para que él tome control. ¿Ok, David? Ahí sí, Claudio, ¿se ve la pantalla? Ahora sí. Sí. Muchas gracias. Gracias, Claudio. Buen día a todos. Agradecer tu invitación a participar de este webinar y poder presentar algunas de las experiencias que hemos desarrollado con sistema LIDAR móvil terrestre, en particular con el sistema que tú mostraste al final, el sistema BMZ de Rigel. Como dijo Claudio, mi nombre es David Santos, gerente de desarrollo Rigel, con experiencia desde fines del año 2009 en empresa Geocom, desarrollando y potenciando la tecnología Rigel en diversas áreas de nuestra industria y en especial en la industria de la minería. Geocom es una empresa líder del rubro geoespacial en Chile, orientada a ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras, tales como estaciones totales, GPS, escáner láser Rigel, software y drones de alta gama. Nuestra misión es mejorar la forma de trabajo, la seguridad y productividad de la empresa de minería e ingeniería, y también la empresa de construcción en Chile. La agenda que desarrollaremos en este trabajo consta de lo siguiente. Primero, un contexto de funcionamiento Rigel BMZ, lo que mostró Claudio, ¿cierto? Presentando precisamente alcance y lo que nosotros hemos encontrado con respecto a este sistema. En la segunda parte, ya un proyecto, levantamiento de 1.200 kilómetros de línea eléctrica. Un tercer proyecto, levantamiento de línea ferroviaria de 50 kilómetros. Estos dos proyectos son compartidos por la empresa Geométrica en Chile, que brinda servicio a la industria minera principalmente, y bueno, en diferentes tipos de industria, y ellos cuentan con un sistema móvil BMZ y con un escáner estático BZ2000, entre otros productos de Geocom que nosotros representamos. Y un cuarto punto, finalizando, son diferentes tareas que se desarrollan en el modo de control de avance en el distrito minero. Acá mostraremos nuestra experiencia en el desarrollo de distintas problemáticas a partir de diversos tipos de entregables. Vamos por ello. Actualmente contamos con diferentes plataformas donde poder integrar un sistema LIDAR móvil, desde un avión o helicóptero, en este caso tripulado, un dron multirotor o a la fija no tripulado, y una camioneta o vehículo acondicionado para trabajo en el distrito minero, por ejemplo, que en este caso son vehículos tripulados, conducidos por el personal para poder desplazarse por todo el distrito. Para esta plataforma, que están en constante movimiento, la integración del sistema LIDAR móvil consta de los siguientes sensores: sensor LIDAR Rigel, sensor GNSS y sensor IMU o unidad de medición inercial. Y como un sistema LIDAR terrestre estático, podemos convertirlo en sistema móvil mediante la integración con el componente BMZ, que explicó Claudio al finalizar su presentación, y donde pondremos atención en esta presentación. Principalmente pensando en el flujo de trabajo en la captura, vamos a conversar o voy a presentar capturas de corto alcance, que yo lo denomino acá líneas base de 20 kilómetros y posteriormente líneas base mucho más largas.
Entonces acá principalmente los factores de error están condicionados por la distancia que tengo del base móvil, ¿cierto? La disponibilidad satelital, en el caso de que tenga obstrucciones o no, si es que estoy trabajando en el desierto, estoy trabajando bajo vegetación, y ahí es muy importante las características que tienen los sensores Rigel LiDAR. La geometría también, por ejemplo, diferente va a ser trabajar en stockpile, en minería, en cielo abierto o en el fondo del pit, en el fondo del rajo, y la corrección diferencial. En este caso, a mí me gusta mucho decir que el sistema presenta un 100% de confianza. ¿Por qué? Porque tenemos un 100% de posibilidad de procesar, ¿cierto? A diferencia de otras técnicas, por ejemplo, en tiempo real, que dependo de la corrección diferencial emitida por una radio. En este caso, tanto el base como el móvil están capturando en cada segundo las observables GPS, entonces, por ende, posteriormente puedo hacer el postproceso. Pensando en grandes proyectos lineales, en este caso, esta es una experiencia en el sur de Chile, en Concepción, que tuvimos que realizar un tramo de alrededor de 150 kilómetros. Este proyecto fue desarrollado por mi colega de Geocom, José Salas, que me compartió esta información. La captura, imagínense, 150 kilómetros fue en 6 horas, y el proceso, hay algo que voy a destacar posteriormente, se demoró 2 horas de procesar. ¿Por qué? Porque simplemente tomo la información o la data observable, la base del móvil, y empiezo a procesar. En este caso, la técnica utilizada fueron diferentes bases dispuestas en la ruta, y donde también se permitía poder instalar bases, o donde la red, en este caso primaria, que le llamamos red geodésica nacional, se encontraban con vértices geodésicos, y también, mediante la técnica Trimble RTX, poder, a partir de la observable obtenida, ¿cierto?, poder obtener una posición centimétrica de alta precisión, solamente con la observable. Esa es una función que presenta Trimble. Entonces, para proyectos lineales tengo varias formas de poder llevar a cabo mi proyecto dependiendo de las características, ¿cierto?, de la precisión que se requiera. Pensando en el flujo, tomando también la parte oficina, como vimos en terreno, principalmente tengo un software, en este caso ReAcquire, que se monta en un laptop o en un tablet con capacidad de almacenar datos. ReAcquire, ¿cierto?, me va mostrando la cantidad de satélites, cómo está mi sensor inercial, cuál es la sensibilidad que tengo del sensor inercial, algo importante en cualquier sistema móvil. Entonces acá yo controlo la captura, y como mostraba Claudio, puedo configurar el LiDAR, en este caso el escáner estático, que se está moviendo, lo puedo configurar en modo radar, que va a ser bien importante al momento de trabajar en entornos mineros, por ejemplo, o en modo 2D. Tenemos también clientes que necesitan un detalle importante para poder obtener calzadas, por ejemplo, alguna definición mayor, donde se deja el equipo direccionado en alguna dirección requerida por el proyecto. Entonces tengo acá el control en terreno, y pasando a oficina, tengo el software Postpack, un potente software de Applanix que permite procesar la trayectoria. En este caso, toma los datos de la base del móvil, de la observable GNSS, y permite poder obtener me gusta llamar esta columna vertebral que permite poder montar todo lo que es sincronizado, ¿cierto?, por tiempo, todo lo que es la nube de puntos capturada por el LiDAR. Entonces, en este caso tengo la trayectoria. Después, en el software reprocess, yo integro todos estos elementos. Precisamente el proceso que llamamos en este punto es simplemente integrar por tiempo la pose del vehículo, en este caso del BMZ, la posición, ¿cierto?, y los sensores de inclinación, la dirección del vehículo, junto con la nube de puntos. Entonces, este proceso, por ejemplo, tenemos experiencia aquí le llamamos récord, ¿sí?, en poder realizar captura de algún avance. Por ejemplo, 15 minutos de avance, perfectamente lo podemos procesar en 5 minutos. Este proceso, claro, necesito un computador que tenga un disco duro de estado sólido, o los computadores que naturalmente contamos actualmente. No un computador de última gama, sino que un buen disco duro y procesador para que este proceso sea lo más rápido posible. Entonces,
disponer el dato también es bastante directo. Y posteriormente, obtengo 9 puntos, puedo tener el complemento a partir de una cámara RGB y permito poder realizar la exportación, en este caso una primera línea al software RISCAN Pro de Rigel, donde vamos a ver a continuación lo potente que es en poder gestionar superficies, por ejemplo, poder obtener rápidamente alguna información, algunos complementos de la 9 puntos, y también trabajar con el tema reflectividad y con todo el nivel de detalle que puedo traer de terreno. ¿Okay? Esto es, toma el dato crudo, formato propietario de Rigel, ¿cierto? Ya tomando otros tipos de software, tenemos el software Trimble TDC, que también vamos a mostrar algunas aplicaciones desarrolladas en el software, a partir de mi colega José Carrasco, que me ha compartido algunas problemáticas resueltas con el software TDC. Esto también es software de Trimble, que permite poder también gestionar millones de puntos, proyectos bastante grandes. Y el software RealWorks, en mi caso, me gusta también trabajar con esta herramienta pensando en poder realizar modelamiento, ¿ok? Modelamientos simples o modelamientos complejos, dependiendo de lo que yo requiera en algún tipo de entregable, ¿cierto? Entonces, con esta suite de software, puedo gestionar perfectamente y estar o resolver algunas problemáticas que se presentan en el día a día. Ya entrando a lo que es la parte del sistema DMZ, ¿sí? Aquí Claudio ya lo destacó. Acá tenemos un vehículo acondicionado minero, ¿cierto? Una SUV, puede ser una camioneta también. Lo que mostraba Claudio, el complemento, en este caso el escáner estático, mediante un pod, el pod BMZ, que tiene incluido un sensor inercial, una IMU con un GNSS, en este caso de Aplanix, que entrega un buen desempeño, permite poder generar movilidad al sistema. Actualmente trabajamos con la línea BZI, en este caso con los productos BZ400i y BZ2000i. Si se fijan, el BZ2000i en este caso es muy versátil, pensando en pit minero, ¿cierto? En rajos mineros que son de gran envergadura o larga distancia, de mediciones de hasta 2.500 metros. Repetición de pulso de 1.2 MHz, bastante alto, o sea, alrededor de 500.000 mediciones por segundo, con 15 retornos por pulso. Entonces, en este caso, pensando en sectores de polución o algunos sectores complejos, permite gestionar muy bien los datos que están siendo capturados. Entonces, todo esto montado en el vehículo hacen bastante versátil el trabajo con la tecnología Rigel para poder trabajar tanto en estático como en sistemas móviles. Acá tenemos una representación, esto es software reprocess. Si se fijan al lado izquierdo tengo diferentes récords. Entonces el terreno, por ejemplo, en este caso es un avance o una fase 1, por ejemplo, o la fase 10 o la fase que esté trabajando en la minera, puedo capturar solamente ese récord, independiente que el vehículo esté en movimiento, y solamente yo puedo reprocesar o procesar el récord que corresponde, ¿cierto? Si estoy requiriendo un dato rápido de la zona, ¿cierto? Una ubicación rápida, un control de algún avance rápidamente, yo puedo ir directamente a ese récord y procesar solamente ese récord. Y lo otro, independiente, lo puedo procesar en otro tiempo. Entonces, lo que vamos a ver que la forma de gestionar los datos en terreno, al momento de capturar, también es importante para obtener un flujo interesante al momento de tener algunos requerimientos. Y esto es en terreno. Aquí tenemos un vehículo de la empresa geométrica, en este caso el proyecto de línea eléctrica. Si se fijan ahí, un entorno en desierto, mucha polución, el equipo rotando en modo radar o funcionando en modo radar para obtener en una pasada la mayor cantidad de datos de la realidad. Entonces, el modo radar es un elemento importante y diferenciador con respecto a otro tipo de tecnología. Ya entrando de lleno a los proyectos, acá me gusta esta lámina que la preparó José Sala, mi colega, ¿cierto? Porque presenta los diferentes desafíos, que prácticamente todos los desafíos los tenemos en un distrito minero, ¿cierto? Tenemos desafíos tanto en el pit
tenemos incluso infraestructura de transporte como es ferrocarril, energía, telecomunicaciones, y urbano también, ¿cierto? Donde están los sectores de instalaciones de campamentos, ¿cierto? Almuerzo. Entonces, prácticamente en un distrito minero tengo muchos desafíos, ¿cierto? Que con esta tecnología LIDAR en sus diferentes plataformas, ¿cierto? Es una tremenda herramienta para poder trabajar, y el desafío ahí es poder gestionar bien los datos y poder entregar productos lo más rápido posible. Entrando en levantamiento de los 1.200 kilómetros de línea eléctrica, en este caso el objetivo es realizar el levantamiento de 6 líneas, cuyo largo aproximado de 1.200 kilómetros aproximadamente, o sea, una extensión bastante extensa en cuanto a líneas, ¿sí? El sector fue en Chile, fue desarrollado en Chile, en el norte, en el desierto, por eso la imagen se ve prácticamente desierto, desde el sector de Tocopilla, en la costa, hasta la localidad de Chuquicamata, que está hacia el interior de Chile, para distintos análisis. En este caso, uno de los análisis requeridos es con respecto a la altura que tiene esta línea eléctrica, que le denominamos catenaria. Cuando yo hable de catenaria, ¿cierto?, me voy a referir a una curva ideal que representa físicamente la curva generada por un cable eléctrico, como se realizará en este proyecto, suspendida en dos extremos, que está afecta a condiciones ambientales y a condiciones de gravedad por el peso del mismo cable. Entonces, bien interesante porque aparte del levantamiento o la captura geoespacial, también se capturaron temas de temperatura, varios elementos que son necesarios para los expertos en este tipo de elementos eléctricos. Pero lo principal acá era poder obtener altura e identificar dónde se producían sistemas, puntos críticos. Los sistemas utilizados, el Rigel BMZ con el escáner estático BZ2000 y con las bases dispuesta por los sensores Trimble GNSS R6 y R8, y también apoyada por la Red Geodésica Nacional. Acá vemos una representación, esto en RealWorks, en Trimble RealWorks, que gestiona bastante bien 9 puntos. Acá puedo ver principalmente por intensidad, ¿sí? Aquí veo las diferentes líneas. Me llama la atención este sector, principalmente por eso lo muestro, es por lo abrupto del terreno. Veo acá las diferentes líneas que existen, todas las torres, la topografía muy abrupta. Entonces, claro, en este caso se contaba con un sistema móvil terrestre. Podría haber sido muy interesante haber contado con un sistema móvil aéreo, no tripulado, por ejemplo, LIDAR, para poder obtener la representación principalmente de la línea de tierra o la topografía, junto con la línea eléctrica, para poder definir su catenaria y poder obtener esta distancia para identificar estos puntos críticos. Entonces lo entregable, principalmente datos crudos, lo que se entrega por lo general en formato LAS, acá para poder ser gestionado posteriormente en el dato de 9 puntos con algún atributo en algún software que permita levantar esto. Y en este caso Geométrica entregó perfiles topográficos de las 9 puntos. Acá se ve un esquema a partir de principalmente nubes, y además planos finales. En este caso con software de la empresa desarrollaron vista en planta y también en alzado, donde identificaban, ¿cierto?, el tipo de torre, el número de torre, todo esto está identificado, ¿cierto?, tiene algún codificador, y las catenarias, ¿sí?, junto con la definición de línea tierra, distancia, y algunos elementos generados o solicitados por el mandante. Acá veo un detalle, ¿sí?, donde tengo cota de terreno, identifico, ¿cierto?, la cota de piso, la línea de tierra con las catenarias y la ubicación de las distintas torres. Se ve muy simple el entregable, ¿cierto?, pero tanto la captura como los desafíos tanto en terreno como en gabinete para poder extraer estas líneas es un tema no menor, que en este caso fue desarrollado por mi colega José Carrasco con Trimble TDC. Acá el software tiene, bueno, aparte de gestionar bien las nubes de puntos, de clasificarlas, en este caso ya hizo una clasificación previa, hay una herramienta que permite poder obtener la catenaria a partir de la nube de puntos, con algunos parámetros que aquí está José identificando en el software. Entonces acá tengo varias líneas, puedo seleccionar cada una de ellas,
con algunos parámetros para que defina a partir de la nube de puntos, recorra, ¿cierto?, esta data capturada y pueda obtener la mejor definición de la catenaria. Revisando esto con usuario, claro, esto hacerlo manual toma bastante tiempo. Claro, quizás no es muy crítico al momento de tener una data de algunos kilómetros, pero si tengo cientos de kilómetros ya se vuelve algo crítico en cuanto a tiempo. Entonces, contar con este tema, con estas herramientas que son asistidas, es bien interesante poder obtener un dato también de calidad y rápido. Acá falló, por ejemplo, el algoritmo. No es que haya fallado, sino que la nube de puntos no acompañaba, ¿cierto? Y simplemente acá se modificó algunos parámetros para poder completar esa línea que era requerida para poder obtener la catenaria. Ahí se generó. Entonces ya tengo elementos, en este caso la nube de puntos vectorizada, tengo la catenaria, ahí se generó, y simplemente después le doy otro apoyo. Longitud de búsqueda de la catenaria. Entonces, obteniendo esta línea, al final después puedo, en el mismo software Trimble Real World, Trimble DBC, puedo generar entregables, diferentes tipos de entregables. Acá vemos, por ejemplo, la topografía. Puedo generar un corredor a partir de ya elementos definidos, ¿cierto?, por el propio dibujante, para poder entregar este tipo de entregables. ¿Cierto? Tengo un perfil, un plano de planta, un perfil longitudinal, donde me está entregando cada cierta distancia, me está entregando las distancias críticas. En este caso, altura de cable inferior, ¿cierto? Puedo hacer ahí el contraste de diferentes elementos, porque ya los tengo de alguna forma vectorizados, ¿cierto? No están solamente como 9 puntos. Entonces, la topografía, generé superficie, generé curvas de nivel y ya puedo trabajar con ella. Y posteriormente generar mi layout para poder dejar el testamento, ¿cierto?, del trabajo en los PK correspondientes. ¿Sí? Es bien interesante lo que me presenta Trimble Business Center, porque puedo a partir de la nube de puntos gestionarla, ¿cierto? Puedo clasificar y obtener este tipo de entregables, en este caso de corredores de línea eléctrica. Otro elemento importante es el poder tener plataformas colaborativas. En este caso, Trimble presenta Trimble Connect, tanto en sus versiones web como portable o en el laptop, donde pueden interactuar diferentes personas, profesionales que están involucrados en el proyecto. En este caso, por ejemplo, el mismo desafío de la línea eléctrica. Entonces, acá un usuario dejó una marca, identificó un sector crítico, dejó elementos que permiten apoyar este análisis, en este caso plano, pueden ser imágenes, puede ser algún tipo de información adicional, pero en un entorno geoespacial, en un entorno definido, ¿cierto? Ahí está tomando algún tipo de decisión, está revisando, y cada uno, dependiendo de las credenciales que tenga, puedo generar algunas tareas. En este caso José Sala, que era el que está generando este video, mi colega de Geocom. Por ejemplo, aquí indica que hay que revisar el plano en este punto pasa algo, hay una prioridad alta, ¿cierto? Me está colocando la fecha de vencimiento bien establecida. Entonces, claro, con esto me llega un reporte, selecciono el área, dejo identificado, ¿cierto?, el punto donde quiero, donde se necesita revisar. Esto yo puedo definir a quienes lleguen este dato. Me llega un correo, por ejemplo, de que necesito revisar o hay que poner atención en algún punto del proyecto. Entonces esto lo estoy viendo en internet, en la plataforma en red, y puedo acceder a todo el material que, en este caso, José puso a disposición para poder tomar algún tipo de decisión. Entonces es bien interesante estas herramientas colaborativas para poder
ampliar el contexto de trabajo a todo el grupo de proyecto, por ejemplo. ¿Sí? Con respecto al tema del levantamiento al proyecto de línea ferroviaria, en este caso 50 kilómetros, el objetivo consiste en realizar un levantamiento topográfico de 50 kilómetros de línea férrea, principalmente desde el punto Estación Pampa hasta Estación Prat, nuevamente en el norte de Chile, por eso en la imagen se ve desierto, para obtener secciones transversales o perfiles transversales que sirvan de control para una futura máquina ferroviaria a operar. En este caso, le denominan gálibo a la dimensión máxima de un vehículo grande, que en este caso es una nueva máquina ferroviaria, que sirve para determinar si puede o no transitar por la ruta definida. Entonces lo que se busca acá son puntos críticos donde se pueda contrastar este gálibo o este perfil o esta sección, ¿cierto?, de la maquinaria nueva con respecto a la topografía a partir de la sección transversal de la línea férrea. Nuevamente los sistemas utilizados, Rigel BMZ con el estático BZ2000 y GNSS Trimble para el apoyo de los GPS base. Y nuevamente el apoyo a una red geodésica nacional. La captura de 9 puntos se acopló el sistema BMZ a un vehículo que le denominaban autocarril. En este caso se montó en la parte superior para poder transitar en este autocarril sobre las líneas férreas y poder revisar en forma completa la zona o el ramal de interés. ¿Sí? Entonces, en este caso, realizando el levantamiento, pudiendo obtener la data necesaria. En esta secuencia de video, claro, acá se ve un sector llano, un sector amplio, aquí se ve la línea férrea y ya el autocarril dispuesto en la línea, prácticamente esperando ya empezar a operar. Vemos en la parte superior el sistema BMZ con sus dos antenas GNSS para poder entregar la dirección o el GAMS adecuado necesario, ¿sí? Y en este caso disponiendo todo para poder realizar el trabajo. Estas son fotografías del terreno. Si se fijan, acá tenemos taludes bastante pronunciados o sectores muy complejos en cuanto a su topografía, como también taludes muy cercanos, prácticamente encima de la línea férrea. Y esto, claro, estos son los puntos críticos que se necesita identificar para poder ver si el carro, ¿cierto?, puede transitar mediante el análisis de los gálibos. Acá se ve dispuesto el sistema sobre la línea férrea, aquí en altura a partir de una vista aérea, ¿sí?, de la disposición del autocarril y el sistema BMZ montado en la parte superior. Aquí el sistema ya operando, vemos que se está desplazando a una cierta velocidad. Aquí claramente el mandante debe haber definido alguna velocidad de tránsito. El sistema, si se fijan, está en modo radar. En este sentido, claro, en una sola dirección o en una sola pasada del vehículo puede obtener la data en ambos sentidos, ¿cierto? Que es lo que me interesa, tanto la parte derecha, la parte izquierda, en sentido de avance del vehículo. Ya viendo una representación de la nube de puntos, solamente nube de puntos, vemos acá nuevamente sectores llanos, la topografía a partir de la nube de puntos. Si se fijan, acá en la línea férrea hay sectores que están más densos y otros menos densos en 9 puntos, y esto es precisamente por el movimiento radar del vehículo. Fíjense que el vehículo se va desplazando, el escáner va rotando, y en algunas zonas no captura, y en otras zonas sí captura posteriormente, entonces genera estas densidades de 9 puntos, dependiendo claramente de la velocidad de traslado del vehículo. Entonces, si se fija, se ve claramente la topografía, en este caso el sector donde está transitando el autocarril, y en este caso el proyecto en forma completa. Aquí este claramente es solamente un tramo de los diversos tramos existentes. También otro requerimiento era ver en planta, ¿cierto?, las curvas críticas. Habían algunas curvas definidas por el cliente o por el mandante, perdón,
donde había que poner atención. Aquí se complementó también el trabajo con fotogrametría aérea en sectores que eran idóneos para esta técnica, pero en las partes más críticas, en este caso se utilizó sistema LIDAR. Acá un ejemplo, aquí se ve claramente un corte, un perfil, que lo representa identificado en un kilómetro adecuado, en un kilómetro específico, donde se muestra el gálibo, ¿cierto? El gálibo en curva, acá. Si vemos, ¿cierto? El ferrocarril, la maquinaria, el ancho o el gálibo va a tener diferente ancho si es que está en zona recta o en zona en curva. En curva, ¿cierto? Este gálibo se amplía, entonces hay que tener en consideración también los radios de acción de las curvas. Entonces, claro, acá lo que se requería como entregables eran este tipo de representaciones de los perfiles representativos entre el perfil topográfico con el gálibo. Ya está un esquema en planta donde se demuestra el ramal completo, los puntos críticos identificados con cada una de sus secciones como complemento a este tipo de análisis. Entrando ya al ámbito del distrito minero como tal, mediante el control de avance operacional en el distrito minero, el contexto, acá ya no estamos hablando de largas distancias o larga dimensión en cuanto a proyectos, no son tan lineales, sino que un proyecto un contexto más amplio, ¿sí? Estamos hablando en este caso, en este proyecto, de líneas base, en este caso un punto base, que claro, acá está instalada en este contexto minero una base en Net R9, Trimble, en este caso disponiendo observables cada una hora en un servidor, entonces están permanentemente disponibles, o están disponibles las observables para quien desee trabajar, en este caso para el sistema Rigil BMZ, con un escáner estático BZ1000, ¿sí? Entonces, acá tenemos gran disponibilidad del dato, si se fijan estamos hablando de 10 kilómetros, 10, 11, 12 kilómetros, ¿cierto? Donde el pit está muy cercano a la base, y en este caso tenemos zonas de pila dispuesta más lejana. El contexto, acá hay diversos sectores, tenemos sectores industriales, sectores botaderos de diferentes zonas, el sector de pit minero, sector de rampa y camino de acceso, o sea, tenemos varios elementos geoespaciales que podemos capturar y podemos analizar. En este caso, fíjense que al día uno pierde muchas veces las nociones de los traslados que uno realiza diariamente, pero en este caso, por ejemplo, nos desplazamos 40 kilómetros en la línea azul para poder atender un sector, después tenemos 56 kilómetros en esta zona de pila o de botadera amplio, en la zona del pit 24 kilómetros, ¿cierto?, entre ida y vuelta, 11 kilómetros acá en esta otra zona que puede ser zona industrial o algún otro sector. Lo interesante es que yo puedo interactuar entre modo radar, modo en 2D o fijo. Constantemente el GNSS, junto con la IMU, el sensor inercial están operando, pero yo le puedo indicar al sistema cuando quiero capturar, ¿sí? Y esa captura va a corresponder a un récord específico, y los récords quedan identificados por la hora. Entonces, claramente yo puedo definir diferentes tareas, ¿cierto?, con diferentes tipos de criticidad en cuanto a la generación de producto, ¿cierto? Y poder realizar captura en el mismo traslado que estoy realizando. Entonces, bien interesante la forma que puede operar el sistema de captura para obtener el mejor beneficio. Acá alguna lámina o alguna vista en cuanto al desempeño del GNSS. Claro, aquí estamos en el norte de Chile, donde tengo las mejores prestaciones del sistema GNSS. Claro, tengo obstrucciones, tengo sistema multipaso, etcétera, pero como ya tengo una gran cantidad de satélites GNSS, entonces acá principalmente tengo un parámetro que es las predicciones mínima y máxima encontradas en distintas horas del día, ¿sí? Entonces, acá el sistema POSPAC, en este caso, que me procesa la trayectoria, me entrega reportes, estos testamentos quedan, ¿sí?, para poder identificar cuáles son las soluciones que entregó los datos
la observable GNSS tanto en la base y móvil. Entonces, claro, yo sé cuál, en mi contexto minero, yo sé los sectores que tengo muy buen desempeño, y yo sé los sectores que están más propensos, por ejemplo, a obstrucciones, ¿sí? Sectores más industriales o sectores donde tengo correa, etcétera. Entonces, ahí también puedo definir mi umbral de precisión, ¿sí? Entonces, en este caso, pensando en todo lo que es topografía, el sistema satisfacía enormemente los requerimientos, en este caso de la minera. Acá tengo un reporte que en posición, en 2D me está entregando el orden de los 15 milímetros, y en este caso la componente verde, que es altura, tengo acá diferentes comportamientos, pero obteniendo soluciones del orden de los 20 milímetros. ¿Ya? Entonces, es bien interesante esta forma de operar. Entrando ya a algunos desafíos, algunos requerimientos, aquí tenemos un control de avance operacional. Este es el software Riscam Pro, que viene con la suite de Riggle, que me gusta mucho trabajar porque gestiona muy bien todo lo que es superficie. Y acá tengo una herramienta que es comparación de superficie. Es bien simple la herramienta, pero bien potente en su aplicación. En este caso, voy a revisar el avance. Tomo aquí una fecha, en este caso el día 14, y voy a contrastarla con respecto al día 6. Entonces, el día 14, claro, el día 14 es día posterior. Ahí veo claramente una diferencia en el PIT. Tengo material extraído. Entonces, con la herramienta de comparación de superficie, rápidamente puedo tener algún tipo de análisis. Acá estoy cargando la superficie de referencia. Genera algunas configuraciones para poder detectar y realzar, en este caso, donde hay cambio, y claramente aquí donde se ve en color más amarillo o rojo, veo los diferentes cambios existentes. Entonces puedo hacer un análisis rápidamente de dónde cuál ha sido el avance, ¿cierto?, en este tiempo de la mina. Puede ser cada un cierto periodo de tiempo, puede ser mucho más, con una periodicidad mayor, etcétera. Y esto es lo interesante, que puedo generar un reporte, en este caso un plot, ya que me va a generar una imagen, y esta imagen puedo trabajar con su resolución o su escala para obtener un mayor o menor detalle de alguna zona. Por ejemplo, aquí veo claramente las zonas de los pozos perforados, por ejemplo, la malla tronada. O sea, es que quiero quizás tomar algún tipo de detalle bien específico, o puedo hacer algún elemento más general y lo puedo incluir en algún reporte o simplemente enviar como imagen para complementar algún tipo de informe, ¿sí? Y también se ve una escala aquí de colores, una escala en metro, para poder también identificar los distintos cambios en temas métricos. Aquí estoy haciendo un recuento. Tengo el día 1, ¿sí? Tengo el día 1, tengo una zona, tengo el día 2, aquí ya estoy haciendo un análisis, perdón, día 6, ¿cierto? Posterior, estoy viendo un análisis donde ya estoy destacando, en este caso la parte inferior, ¿cierto?, del PIT, puedo ver cómo estoy entrando en este sector, y también se está entrando por este otro lado, ¿sí? Y también se está atacando esta zona del PIT, y también en este sector. Y aquí en colores más claros, perdón, colores celestes, puedo ver remanente, en este caso, si prácticamente aquí hubo tronadura, ¿cierto? Aquí veo los pozos perforados, pero aquí posteriormente hubo tronadura, donde posteriormente también acá se pudo realizar algún manejo del material. Entonces, es interesante ver dónde estoy extrayendo, donde también está habiendo cambios en cuanto a la disposición de la topografía. Ya en el día 14 ya veo claramente que acá se puede extraer este sector, esta otra fase ya se cumplió, ¿sí? Y aquí prácticamente se está entrando nuevamente para poder quizás romper o extraer todo este sector, ¿cierto? Ya en el día 19 claramente, claro, y se ve este avance, y entrando ya en otra zona. Aquí ya, por un tema quizá de disponibilidad del dato, de disposición, solamente se quería revisar esta otra zona, ¿cierto? Entonces, interesante la herramienta de comparación de superficie. Y un análisis más puntual,
en este caso el último día, el día 19, aquí estoy las superficies con respecto al día 19 y lo estoy contrastando con el día 1, y aquí claramente ya en colores azules estoy destacando el contrario, ¿cierto? Cómo, dónde fue toda la extracción completa de, en este caso, el PIB. Y eso lo puedo cotejar con la planificación adecuada, ¿cierto? Y poder hacer algún tipo de análisis temporal de esta situación. Otro tema importante, el tema de control de volumen, cálculo de volumen. Aquí se ve claramente dos días, dos periodos diferentes. Tengo ahí claramente en color verde destacado, ahí se ve el cambio. Aquí quiero mostrar lo rápido y lo simple que es poder obtener un reporte de metros cúbicos con el software Risk and Pro. Acá todas las compañías mineras tienen validado su software. Nosotros también validamos, entramos en este tema de validación con el software Risk and Pro para ver si hay qué porcentaje y si ese porcentaje de volumen cumple con los requerimientos. Acá estoy destacando solamente la zona que voy a revisar. Genero una polilínea o delimito el contorno para poder claramente realizar el cálculo de volumen acá, le denomino límite. ¿Por qué? Porque si no me generaría el contraste o la comparación entre las dos superficies en forma genérica. Aquí genero un plano, el software me pide un plano porque me va a generar algunos testamentos, que es importante para poder revisar. Tengo ya mi elemento necesario. Aquí en la secuencia voy a bajar un poco más. ¿Sí? Voy a bajar un poco más. Entonces, genero el cálculo de volumen. ¿Sí? Tengo diferentes herramientas para generar cálculo de volumen. Lo interesante acá es que genera una grilla y aquí doy la resolución de la grilla. En este caso, la grilla me va a generar diferentes prismoides para poder obtener una representación con mayor precisión de, en este caso, el cálculo de volumen que estoy realizando. ¿Sí? ¿Ok? Aquí veo la grilla, ¿cierto? Generada a partir de estos prismoides que se proyectan entre la superficie base y la superficie que tengo en la parte superior. Y lo interesante es que también queda esto como testamento. O sea, esto lo puedo llevar a cualquier otro software y poder traer el testamento de este cálculo de volumen en modo sólido. Entrando ya a la última parte de la presentación, tengo el control de pretiles, ¿ya? Que también es muy requerido en las faenas mineras. ¿Qué es un pretil? ¿O qué función cumple un pretil? La principal función de los pretiles, intermedios, laterales, entre otros, en sectores de larga distancia en plano de la mina, es proporcionar a los camiones mineros de gran envergadura que transitan en las pistas la posibilidad de reducir la velocidad y lograr detenerse cuando han perdido el control, ya sea por falla de sus frenos o algún tipo de emergencia. Estos pretiles cuentan con parámetros bien definidos en sus dimensiones, los cuales deben ser cumplidos por temas de seguridad. Acá depende también del tamaño de los camiones, etc. En este caso estamos trabajando con perfiles definidos. Esta secuencia la desarrolló mi colega José Carrasco en el software TBC. Nuevamente, aquí se muestra cómo se clasifican la diferente nube. Mediante la ubicación de elementos de la pata, ¿sí? Hago una línea, una polilínea en la pata y contrasto con respecto a la superficie, que aquí la tengo generada y ya clasificada. Obtengo una superficie de referencia con la cual voy a contrastar esta superficie que tiene la topografía que donde está dispuesto el pretil. Y acá finalmente, fíjense que veo el pretil en este caso se puso una altura crítica de 2,5 metros de alto, y en blanco es donde cumple y en rojo es donde no cumple. Entonces acá claramente puedo distinguir en colores, gráficamente, donde estoy cumpliendo o no mi pretil. Y acá, si ya quiero algo más detallado, puedo generar un perfil rápido, un perfil longitudinal, donde me está mostrando las dimensiones de la altura.
bien interesante esta herramienta de control de pretiles. Y entrando al final, control de avance versus diseño, como muy bien acá muestra la imagen, ¿cierto? Tengo el PIT, tengo un PIT, tengo un diseño, que es una topografía, una superficie. Voy a trabajar acá, ¿sí? Si se fijan aquí estoy contrastando la superficie de topografía actual con respecto a la superficie de diseño que yo quiero cumplir. Y en colores estoy mostrando en color rojo o amarillo los sectores donde necesito extraer mineral y los sectores azules donde en este caso se cortó de más con respecto al diseño. Aquí veo un reporte, nuevamente utilizando la herramienta de plot. Acá me voy a otro sector de avance de la mina. Nuevamente, este es interesante porque este está en plena producción, o en extracción, perdón, ¿sí? Estoy analizando, aquí modifica algunos parámetros para destacar de mejor manera y puedo distinguir dónde tengo deuda, ¿sí? Dónde necesito indicar, ¿cierto?, a operaciones que tienen que generar algún tipo de control para poder cumplir con el diseño. Y en los sectores blancos es un umbral donde sí se cumplió, ¿cierto? Donde tengo, en este caso, dejé de 1 metro, pueden ser diferentes criterios en otras faenas, pero aquí lo que quise fue destacar lo interesante del trabajo con la herramienta de comparación de superficie. Bueno, de esta manera me pasé un poquito en el tiempo, hemos abarcado algunas tareas que se desarrollan en la industria minera con sistema móvil terrestre Rigel y los flujos de trabajo necesarios para tales desafíos. Nuevamente agradecer, Claudio, tu invitación en participar de este webinar y mostrar brevemente lo que entregamos desde Geocom a nuestros clientes en Chile. Aquí están mis datos de contacto y también los canales de comunicación por la empresa Geocom, ¿cierto? Hay un canal de YouTube que es muy interesante donde pueden encontrar mucho material, Geocom Chile. Así que muchas gracias, Claudio, y espero haber estado a la altura de lo que necesitamos revisar. Ok, David, no, somos nosotros quienes te agradecemos. Estamos como bien justo en el tiempo. Estaba mirando algunas preguntas que voy a saltar rápidamente. Dice aquí, ¿cuál sería la precisión absoluta del sistema BMZ del señor Leandro Pinto? Sí, a ver, en mi caso yo soy geomensor, vengo bien formado en la parte dura en cuanto a las precisiones, ¿sí? En ese sentido voy a responder las comparaciones que nosotros hemos realizado en distintas faenas, tanto en estático como en móvil. Prácticamente muchas faenas trabajan con sistema Rigel estático, entonces esa es su base de referencia, ¿sí? Junto con topografía mediante GNSS. Entonces lo que hicimos fue realizar levantamiento. Lo interesante es que la base GNSS es una base que es transversal para tanto sistemas GNSS, para escáner estático, etc. Entonces, en ese sentido, me cuelgo, o el sistema de MZ se cuelga o se amarra de ese punto base especificado, ¿sí? Correcto. Y lo que resta después es poder llevarlo a sistema de coordenadas mina. Entonces, el sistema, tanto RISCAN Pro como ReProcess, toda la suite Rigel, presenta el sistema Geosys Manager, que es muy similar a lo que uno ve en sistemas como Trimble, que son los sistemas de calibraciones locales de las minas. Entonces, esto es muy directo. Es muy directo la conformación de los sistemas locales. ¿Para qué? Para que las comparaciones no estén afecto a ningún tema topográfico, por así llamarlo, de generación de sistema coordenada. Entonces, netamente nos estamos abocando a la precisión del sistema. Y en este caso, lo que nosotros hemos encontrado son entre 2 a 4 centímetros. Esa es nuestra validación en cuanto sin ningún tipo de control, ¿ya? Claramente esto es bien específico en diferentes faenas. ¿Por qué? Porque en diferentes lugares está afecto por obstrucciones GNSS. Entonces, el GNSS acá es el principal elemento a tener en consideración para obtener o no el mejor desempeño. La mejor precisión. La Sí, mejor precisión. brevemente nos preguntan aquí, en el caso de la vectorización urbana, ¿cuál fue el software y metodología utilizada para tal vectorización?
En la zona urbana nosotros trabajamos con Trimbles Business Center. Correcto. Si pueden revisar acá en nuestro canal, hay bastante material que muestra el trabajo de la herramienta con nube de puntos. Una última pregunta y les recuerdo que las preguntas que no alcancemos a contestar quedan todas en un archivo y las tenemos con su correo, por lo tanto nos contactamos directo con ustedes. Una que me parece muy interesante dice, cuando realizaron el relevamiento de las líneas eléctricas, ¿el campo electromagnético de las mismas afectó de alguna manera la calidad de la trayectoria y en consecuencia la nube LIDAR? ¿La contestas tú o yo? Dale tú, Claudio, sí, yo te puedo Sí. complementar ahí un poco. La ¿Sí? respuesta es no, no, por varias razones. Primero, porque hablamos de un sistema que está disparando haces de luz contra un campo electromagnético, por lo tanto, a ese nivel de potencia de las líneas no va a haber ninguna afectación. También porque recuerde que el equipo no está pasando por bajo las líneas de alta tensión, sino que va por un costado y el equipo tiene un alcance de, como decía David, dependiendo del equipo, serie BZ, puede ser de 800 metros o de 2500 metros. Por lo tanto, usted va transitando por un costado a una gran distancia, así que la afectación es ninguna. El campo electromagnético, donde yo recuerdo que sí teníamos problemas, era pararse con un equipo GNSS, un equipo GPS, llamemos, bajo las líneas de alta tensión, ahí es donde se producía algún problema. Pero al estar con un sistema móvil LIDAR por el costado, no va a haber ningún problema, absolutamente ninguno. Sí, concuerdo, Eh, Claudio, concuerdo. una última pregunta, rápido aquí que estamos medio abusando del tiempo. ¿Cuál es la densidad de la nube de puntos para este trabajo, David? A ver, Depende. depende. Por ejemplo, en sectores mineros, la velocidad máxima de trabajo es de 60 kilómetros por hora, ¿ya? O sea, en modo 2D, por ejemplo, en modo 2D yo saco la mejor definición de los pulsos por segundo que tiene, en este caso, el BMZ, ¿ya? En modo radar ya depende de la velocidad, ¿cierto? Depende de la velocidad porque estoy transitando. Ahora, depende, ¿cierto? Del proyecto, depende de lo que también se requiera y las velocidades que yo vaya a disponer para cumplir o no ese requerimiento. Está disparando del orden de los 500.000 pulsos por segundo. Como dice David, depende. Si estoy transitando a mucha velocidad y el equipo tarda algunos segundos en dar el giro, obviamente la densidad de puntos va a ser menor a que si los tengo en modo 2D, recordemos, apunto hacia un solo lado y me desplazo, ¿verdad? El equipo no está girando, está siempre concentrado en una sola zona. Así que Sí, es pues, relativo. sí, sí, perdón, Pero perdón, pero Claudio. recalcar que la cantidad de puntos que vamos a obtener va a ser más que suficiente para el trabajo, siempre y cuando no atengamos, ¿verdad?, las restricciones de velocidad de minería y también a las velocidades de restricción del equipo. Imposible que yo me transporte en este equipo con este sistema a 100 kilómetros por hora, por ejemplo, y espere obtener una alta tasa de puntos por metro cuadrado. Hay que tener eso también en consideración. Sí, concuerdo, Claudio. Así que bueno, las preguntas que no alcanzamos, les pido mil perdones, nos pasamos 3 minutos, así que quiero primero que todo agradecerte, David, por la generosidad de disponer de esta hora de tu tiempo en presentar este tema que me parece muy interesante. A todos los que asistieron, darles las mil gracias porque sé que en tiempos difíciles estamos todos restringidos y disponer de una horita para un seminario siempre se agradece muchísimo. Los dejo cordialmente invitados. Aquí están mis contactos. Con toda confianza me llaman, me escriben por si hay alguna duda o si necesitan alguna clarificación. Y simplemente agradecemos la participación y les deseamos muy buena tarde. Muchas gracias, David. Gracias, Claudio. Buena tarde.